¿Qué tal, iglesia? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a la transmisión hoy 24 de enero del año 2021. Pues me agarraron ensayando para ahorita las alabanzas. Y solo recordarles, hermanos, saludo primero que todo a todos, a la iglesia. Y pues antes de empezar, y si quieren ver aquí donde hacemos las alabanzas, donde nos preparamos, pianito, pues todo, consola, batería, todo gracias a la provisión de Dios que nos ha mantenido, y a sus ofrendas también, muchas gracias, que pues Dios provee para este ministerio. Recordarles, hermanos, que empezando con las clases, que los adolescentes ya tuvieron su clase hoy, hace un par de horas atrás, tuvieron su primera clase de este año. Los jóvenes, como ya dijimos, ya empezamos desde la semana pasada, así es que mande a su joven. A la 1:30 comienza nuestra clase por medio de Meet, Google Meet. Y de igual manera los pequeños, los adolescentes, los niños, también ya comenzaron con clases. Gaby ya les dejó incluso tarea, mandar sus evidencias en la clase 6, o sea, no se les pase. Yo también sé de sus tareas, ¿no? Andamos en todo aquí. Y de igual manera los niños estarán pendientes lo que mande las maestras o lo que tenga preparado para ellos. Estarán pendientes, padres, para que sus hijos conozcan más, estén preparados en la temática de la Biblia, y pues no crezcan sin saber quién es Sansón, quién es el rey David, qué hizo, qué no hizo. Pues es básico, hermanos, desde niños. De igual manera, hermanos, recordarles que sus ofrendas y diezmos, hacerlos llegar a la casa del pastor, a la hermana Elizabeth, o si no, ella puede pasar con un mensaje que le mande. Y pues así mismo, hermanos, recordarles que compartan estas transmisiones a aquellos que tengan en sus contactos, en sus estados. Si es muy penoso, hágalo sin ninguna confianza, o si esto también queda para la posteridad, puede volver a verlos para cuando guste. Y pues solamente pues ir acomodándonos para comenzar el servicio y apagar su celular, tenerlo en silencio si no lo quiere apagar, para no causar distracciones. Y ya sabe, padre, también puede quitárselo a los hijos, y ve que se distrae mucho, pues el único remedio es quitarse. Pues bueno, así es que, hermanos, pues desde aquí vamos a nuestras alabanzas, a glorificar el nombre de Dios, esperando que todo se encuentre bien y pues entren en una armonía para comenzar con este servicio dominical. Un saludo, iglesia. Comencemos con nuestras alabanzas. Combatir de nuevo contra la fe, han desterrado a Dios de su creación por no entender bien su forma de ser. Quien te ha engañado para hacerte creer que su existencia depende de tu parecer. Hoy no le has visto, hoy no le sientes, hoy te han herido otra vez. No es por vista, es por fe, no es un sentir, no es un placer, un compromiso hasta el final es tu papel. Y si le miras solo a él, comprenderás la realidad, que no es por vista, es por fe, él te sostendrá. Es por fe, na, na, na. Levantase la cabeza otra vez, nuestro pariente el hombre de Cromañón haría señas por hacerse entender, para enseñarnos alguna lección, porque al final de tanto
tanto conocimiento hemos caído en el error otra vez. Y solo la fe en el Hijo de Dios nos puede hacer libres otra vez. No es por vista, es por fe. Es un sentir, no es un placer. Un compromiso hasta el final es tu papel. Si miras solo a Él, comprenderás la realidad. Que no es por vista, es por fe. Él te sostendrá. Es por fe. No es por vista, es por fe. No es un sentir, no es un placer. Un compromiso hasta el final es tu papel. Y si le miras solo a Él, comprenderás la realidad. Que no es por vista, es por fe. Él te sostendrá. Que no es por vista, es por fe. No es un sentir, no es un placer. Un compromiso hasta el final es tu papel. Y si le miras solo a Él, comprenderás la realidad. Que no es por vista, es por fe. Él te sostendrá. Es por fe. Es por fe. Hola, ¿qué tal, hermanos? Bienvenidos a esta nueva transmisión de hoy, domingo 24 de enero. Esta semana estuvimos cumpliendo ya 10 meses de pandemia y eso me hizo reflexionar pues, en el tema que vamos a tratar hoy, porque como somos iglesia, ¿verdad?, nos ha sido enseñado de alguna manera por la cultura cristiana que si estamos en Cristo nos debe ir bien. O a veces nos han venido la idea también de que si estamos en Cristo nos debe ir mal. Pero ya sea porque nos vaya bien o porque nos vaya mal, si nosotros hacemos una lectura equivocada de las circunstancias y de los motivos de Dios, entonces nuestra reacción va a ser equivocada. Déjenme ponerles un ejemplo. Había una persona llamada fulanito de tal. Y este fue despedido de su trabajo. Entonces fulanito de tal se puso a llorar, a reclamar, a patalear, a hacer berrinche por haber perdido la fuente de su sustento. Decía: ay Señor, ¿por qué eres tan malo conmigo? Qué malo eres que permitiste que me corrieran. ¿No que ibas a estar conmigo para protegerme? Ahora voy a morir de hambre y mi familia también va a morir de hambre. Pero entonces llega una persona, ¿verdad?, y le dice, uno de los jefes, y le dice a este fulanito de tal: ¿sabes que te despidieron por tu pobre rendimiento en la empresa? Faltabas mucho, trabajabas poco y exigías demasiado. Antes di que te aguantaron. Y a veces así somos en nuestra relación con Dios. No estamos bien, no hacemos nuestra parte del pacto con Dios. Pero sí, cuando nos va mal, lloramos mucho, reclamamos demasiado y no hacemos nada por cambiar. Tenemos una muy mala lectura acerca de lo que son los motivos de nuestra vida. Y repito, a veces es porque nos va mal. Si nos va mal, le reclamamos a Dios y le lloramos, pero no hacemos algo para reflexionar y determinar qué es lo que estoy haciendo mal para cambiar. Pero también puede ser que me esté yendo muy bien. Y como me está yendo muy bien, no soy capaz de ver que tengo también errores que debo solucionar, que debo cambiar. Muchas veces la prosperidad es una trampa, ¿no? Porque nos hace pensar que estamos bien, cuando en realidad no hacemos una buena lectura de nuestra vida y no nos damos cuenta que estamos mal. Y de eso se trata lo que vamos a ver el día de hoy.
Vamos a analizar en la historia de Josué y Acán algunas lecciones prácticas que nos ayudarán a saber qué hacer cuando las cosas anden mal o anden bien, ¿verdad? Y cómo calificar realmente cuál es mi situación delante de Dios. Así que vamos a Josué capítulo 7. Les invito a que vayan conmigo a Josué capítulo 7. Jueces, Josué capítulo 7. Y vamos a leer versículos de 1 al 9 para iniciar con nuestra meditación de este momento. Y dice la Escritura: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Hasta ahí la lectura en este momento. Bueno, recordemos que Josué venía de haber tenido una tremenda victoria en Jericó. Y además el pueblo de Israel nunca había perdido contra sus enemigos. Cuando estaba con Moisés, siempre derrotaron a sus enemigos. Y aquí ya con Josué derrotaron a Jericó de una manera impresionante. Entonces venían de una victoria tremenda cuando llegan aquí en Ai y son derrotados. Ahora notemos que aquí Josué no sabía que Acán había tomado anatema. Ahorita vamos a platicar eso. Josué no lo sabía. Entonces cuando Josué se da cuenta que su ejército ha sido derrotado y han tenido que huir en frente de sus enemigos, entonces juzga la situación. Aquí tenemos la primera lección práctica que nos deja esta historia, que es: no juzgues por encimita. Nosotros muchas veces juzgamos muy por encimita las situaciones. Vemos hasta donde nuestros ojos alcanzan a ver, y muchas veces juzgamos en relación a lo que alcanzamos a ver, que no siempre es lo correcto, o en relación a lo que sentimos. Muchas veces nuestras emociones son las que mandan. Y entonces, al juzgar solamente lo externo, lo que vemos con nuestros sentidos o las emociones, nos equivocamos. ¿Qué es lo que vio Josué? En primer lugar, que habían sido derrotados, versículo 4, que habían huido contra sus enemigos. Esto es lo primero que lo motivó a hablar de esta manera, ¿no? Saber que él había sido derrotado. Cuando, repito, era su primera derrota. Hasta ahora Israel había tenido puras victorias. ¿Qué más? En el versículo 5 dice que habían muerto como 36 hombres. 36, nadie más había muerto antes en las batallas del pueblo de Israel. ¿Y qué más? Versículo 9, que la fama de su derrota correría y vendrían tras ellos otros pueblos para terminar de exterminarlos. Y este es el sentimiento que tenía. Esto es lo que Josué a primera vista, ¿verdad? Al juzgar por encimita, esto es lo que Josué interpretaba. Hemos sido derrotados, murieron 36 hombres y las demás naciones al saber esto van a venir sobre nosotros y nos van a exterminar. Y eso hizo entonces que reaccionara con pesimismo,
que tuviera una reacción equivocada. Esto sucede cuando nosotros juzgamos solamente las cosas por encima. Nosotros no somos capaces de ver todo el entorno que Dios sí ve. Y entonces Dios permite muchas cosas, pero para que nosotros seamos ilustrados, seamos enseñados y podamos pues caminar en la voluntad del Señor. Son cosas que Él permite. Nosotros no alcanzamos a ver todo. Y entonces al juzgar las cosas solamente por lo que podemos ver o sentir, muchas veces nos equivocamos. Y cuando nos equivocamos en nuestra percepción, entonces reaccionamos de una manera equivocada. Vamos a ver la reacción de Josué. La primera reacción de Josué, según el versículo 6, es duelo y un espíritu de derrota. Dice que se puso delante de Dios. Versículo 6 dice, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Entonces Josué se puso delante del arca, eso quiere decir delante de Dios. Qué interesante que Josué se puso delante de Dios, pero sin tomar en cuenta a Dios. ¿Cuántos de nosotros somos así? Nos arrodillamos delante de Dios, ahí en nuestro cuarto, en nuestra cama, nos tiramos y lloramos y decimos, Dios, Dios, pero realmente no estás tomando en cuenta a Dios. Le haces, todos tus oídos, todos tus sentimientos son los que te llenan a ti. No estás tomando en cuenta a Dios, sino a tus emociones, a tus circunstancias. Y a Dios lo utilizas solamente como un paño de lágrimas, pero realmente no te estás acercando a Dios. Y este fue el caso de Josué, de él y de los ancianos. Dice que rompió sus vestidos, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca hasta caer la tarde. Estaba inundado por sus emociones. Y esto es lo que sucede cuando nosotros vemos solamente las cosas desde nuestra propia perspectiva, no desde la perspectiva de Dios. Y entonces nuestra reacción viene a ser tristeza, duelo, derrota. ¿Qué más? Pesimismo y autocompasión. Dice el versículo 7, vean lo que dice el versículo 7. Y Josué dijo, Señor Jehová, se está quejando, ¿verdad? ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Caray, pues ¿qué clase de Dios tenía Josué? Está acreditándole a Dios esta acción. Dice, ¿por qué nos dejaste pasar el Jordán para que los amorreos nos destruyan? Yo pregunto, ¿Dios los pasó el Jordán para que fueran destruidos? Por supuesto que no. Aquí no está hablando una persona objetivamente, claramente, ¿no? Equilibrada. No, aquí están hablando las emociones de Josué. De alguien que solamente está juzgando las cosas a primera vista, por encimita. Y al interpretar, ¿qué interpretación le está dando a este hecho, no? De que fue derrotado. La interpretación, ¿cuál es? Señor, tú nos dejaste pasar el Jordán para que nos destruyan. Eso se le llama atentar a Dios, porque es adjudicarle a Dios alguna acción que no es de Él. Esto también se puede catalogar como idolatría, porque idolatría se puede interpretar como inventar un Dios que no existe. Y cuando aquí Josué está diciendo, tú nos dejaste pasar el Jordán para que nos destruyan, yo diría, oye, ¿a qué Dios conoces? Porque no es a nuestro Dios, no es al Dios de la Biblia, no es a Jehová de los ejércitos, no. Él no te dejó pasar el Jordán para destruirte. Tú estás aquí pensando en otra clase de Dios. Eso es idolatría. Es otro Dios en el que tú estás pensando, porque este no es nuestro Dios. Y luego vean lo que dice, ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¿Cómo es posible? ¿Quieres retroceder en el camino? Eso es pesimismo y autocompasión. Pero estos son los sentimientos que nos embargan cuando nosotros solamente juzgamos por encimita. Luego tenemos aquí incredulidad. En el versículo 9, la parte A, dice, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, bueno, Dios les había prometido que les iba a dar la tierra de Canaán por posesión, por herencia. Era una promesa divina. Y aquí está diciendo Josué, nuestros enemigos nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra. Es incredulidad. ¿No le crees a Dios? ¿No confías en Dios? Y eso te hace hablar, pues, sandeces, ¿no? Tonterías. Y chantaje, porque dice aquí al final del versículo 9, ¿y qué harás a tu gran nombre? ¿No? Como si Josué realmente le interesara el nombre de Dios cuando realmente está ensimismado en sus propios sentimientos y emociones. O como si Dios necesitara que lo defendiéramos, ¿no?
A veces nosotros utilizamos mucho el chantaje en nuestra relación con Dios. Cuando las cosas no van como nosotros pretendemos o quisiéramos que fueran, entonces pretendemos chantajear a Dios. Señor, te prometo que si tú me das esto, yo voy a cambiar, o yo voy a hacer esto otro. Señor, si tú me das... Oye, Dios no acepta chantajes, ¿no?, de ese tipo. Así es que eso es lo que sucede cuando nosotros tenemos una reacción equivocada, por haber juzgado por encimita las situaciones que suceden, ¿no? ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que estaba pasando en realidad? Bueno, a veces nos va mal y lo que hacemos es quejarnos delante de Dios en vez de hacer un análisis desde la perspectiva divina. Entonces Dios tiene que venir y corregir nuestra perspectiva, o sea, nuestra cosmovisión, y que es muy limitada. Por eso vemos el versículo 10. En el versículo 10 le dice el Señor a Josué: y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? ¿Se dan cuenta? ¿Qué haces ahí postrado sobre tu rostro? Levántate. Entonces Dios tiene que venir a corregir la perspectiva de Josué. Es algo parecido a lo que hizo el Señor con Elías. Si se acuerdan ustedes, Elías en Primero de Reyes, capítulo 19, es cuando él había dirigido la matanza de todos los profetas de Baal y después se fue a ocultar porque pensaba que él estaba solo. Y entonces, capítulo 19, versículo 14, dice, el Señor le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías dice, es que he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y entonces ahí vemos al profeta Elías todo deprimido. Solo yo quedo, Señor. Él estaba viendo otra vez las cosas desde su propia perspectiva. Y Dios tiene que venir a levantarlo. Le da de comer, le da fuerzas y luego le corrige la situación. El versículo 18 dice, yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. 7,000 que no habían, o sea, él no era el único. Lo que pasa es que otra vez Elías estaba viendo las cosas desde su propia perspectiva y se estaba deprimiendo por ello. Algo así hizo también Dios con Josué. ¿Qué haces ahí postrado, Josué? ¿Qué haces ahí postrado en tu cama? ¿Qué haces ahí llorando? Levántate y vamos a hacer algo. Mira, y entonces el Señor ilustra a Josué. Esto es lo que ha pasado. Tú no has juzgado bien las cosas. ¿Tú crees que yo los he abandonado? ¿Tú me estás juzgando de que yo no soy capaz de meterlos a la tierra prometida? ¿De qué estás hablando, Josué? Esa perspectiva es tuya. Déjame cambiar tu perspectiva. Lo que realmente está sucediendo es esto. Y esto es lo que el Señor le dice a Josué. La segunda lección que aprendemos es que tenemos que juzgar de acuerdo a la cosmovisión de Dios. Las cosas las tenemos que juzgar de acuerdo a la mente de Dios, a los propósitos de Dios, la cosmovisión de Dios. Vamos a ver los versículos del 10 al 15 para que veamos de lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que Dios le mostró a Josué? Que era la realidad de las cosas. Y Jehová le dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto, es por esto, Josué, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Aquí Dios le está diciendo a Josué lo que realmente estaba pasando.
No es que Dios quisiera que su pueblo estuviera en derrota o que Dios no tenía la capacidad de meterlos en la tierra prometida. La realidad de las cosas es que había anatema en el pueblo. ¿Qué es anatema? La palabra anatema viene de la palabra charam, que significa ofrenda, algo consagrado a Jehová. Eso es lo que literalmente significa anatema. Nosotros muchas veces lo catalogamos como maldición, pero realmente la palabra anatema significa ofrenda, algo que es consagrado a Jehová. Lo que sucede es que muchas veces Dios también consagra para él algunas cosas para maldición. Por ejemplo, en el caso de Jericó, había una maldición declarada sobre Jericó y Dios dijo, Dios lanzó una maldición sobre Jericó diciendo, esta ciudad está dedicada a mí. En otras palabras, la ciudad de Jericó es anatema, dedicada a mí para juicio. Así que no toquen nada de eso. Eso es lo que significaba. 6 veces en los versículos del 11 al 15 que acabamos de leer, 6 veces aparece la palabra anatema. Es la palabra clave. ¿Qué es lo que Israel había hecho? Tomar el anatema. Vamos a ver esos casos que están en nuestra Biblia cuando se menciona el anatema. Versículo 11. Han tomado del anatema, o sea, de lo dedicado a Jehová. Si ustedes ven el capítulo 6, versículos 17 y 19, vamos a ver un poquito de esto. Dice aquí, en relación a Jericó, en relación a Jericó, 6:17 dice, y será la ciudad de Jericó anatema a Jehová, o sea, dedicada a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, con todos los que están en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Si ustedes toman el anatema, entonces esa maldición para las cosas de que estaban ahí se iban a trasladar hacia la persona que lo tomara. Versículo 19. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. ¿Se dan cuenta? En otras ocasiones cuando Israel conquistaba a algún pueblo, todos los tesoros, las telas preciosas se repartían entre el pueblo, eran un botín de guerra y se repartían entre todos los soldados, ¿verdad? Y ellos, era parte del botín, se enriquecían. En este caso, esta ciudad de Jericó era anatema a Jehová, quiere decir una ciudad dedicada a Jehová para juicio. Tenían que destruir a todos los animales y a todas las personas, matarlas, destruir la ciudad, y todo el oro y la plata y las cosas de valor iban a ser consagradas al tesoro de Jehová. Era una ciudad completamente dedicada a Jehová. Si alguien tomaba de esa ciudad, ¿verdad?, algo que era anatema, o sea, cualquier cosa de esa ciudad, en este caso Acán tomó un lingote de oro y un tapete muy caro. Entonces, cualquier cosa que se tomara era ¿de quién? De Jehová. Era algo dedicado a Jehová. Y ahí viene la maldición. Y la maldición que estaba catalogada para esa situación, para esa cosa, vendría a trasladarse hacia la persona que tomara ese anatema. Es lo que está diciendo aquí la Escritura. Entonces, en los versículos 17 y 19 del capítulo 6 ya vemos que ellos habían tomado anatema, lo que era dedicado a Jehová. Y entonces vean lo que sucedió, lo que les estoy explicando en los versículos 12, capítulo 7, versículo 12, la primera parte dice, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. ¿Se dan cuenta? Por haber tomado el anatema, ahora ellos eran anatema. ¿Se dan cuenta de esto? En el 13a también lo dice. Anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado de vosotros el anatema de Jehová. ¿Verdad? Santificaos porque Jehová, anatema hay en medio de ti. Bueno, anatema hay en medio de ti. Así es que han venido, como tú has tomado el anatema, entonces ahora tú has venido a ser anatema. ¿Qué hay que hacer con el anatema? Versículo 12, la parte B. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Y el versículo 13 dice, hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros.
¿Qué hay que hacer con el anatema? Quitarlo, destruirlo de en medio del pueblo. Es la única opción para no ser destruidos junto con el anatema. Y luego dice el versículo 15, y el que fuere sorprendido en el anatema, y vean que no dice, el versículo 15, vean que no dice el que fuera sorprendido con el anatema, sino en el anatema, significa en la acción de haberlo tomado, de retenerlo, en esa acción. Entonces, eso quiere decir, es lo que hemos estado diciendo, ¿no? El anatema se traslada, la maldición que era sobre el anatema iba a ser trasladada hacia la persona que la tomara, que mantuviera esa acción de retener el anatema. Entonces, guardaos del anatema, dice el Señor, no toméis nada del anatema, no sea que os hagáis anatema. Ese es el sentido. El verdadero problema era que alguien del pueblo de Israel, en este caso Acán, había tomado del anatema y con ello había hecho anatema a todo el campamento de Israel. Voy a poner un ejemplo para que quede más claro. Por ejemplo, si alguien comete adulterio, vamos a pensar que esa acción del adulterio es un anatema. ¿Por qué? Porque es algo juzgado por Dios. Dios juzga el adulterio. ¿Estamos de acuerdo? Dios desaprueba ese pecado. Para Dios el adulterio es un pecado muy grave como cualquier otro pecado. Entonces, por el adulterio, por ser considerado un pecado, trae maldición al que lo practica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si el adulterio es anatema, entonces aquel que es un adúltero se convierte en anatema delante de Dios por estar practicando el adulterio. ¿Estamos bien? O sea, el que es anatema inicialmente es la acción del adulterio. De tal manera que si alguien comete adulterio, se vuelve anatema por estar practicando aquello que Dios maldice. Entonces, el juicio que era para el anatema, o sea, para el adulterio, ahora vendrá sobre el que lo practica, o sea, el adúltero. Es por eso que el adúltero debe ser castigado, merece castigo delante de Dios. ¿Estamos entendiendo todo lo que es el anatema? El anatema es cualquier acción, cualquier circunstancia, cualquier cosa que está dedicada por Jehová para juicio. Y si nosotros lo tomamos eso o lo practicamos, el juicio que estaba dedicado para el anatema recae sobre el que lo toma o lo practica, sobre nosotros. Esto es lo que estaba pasando en Israel. Ahora sí, Josué ya entiende. Josué deja el berrinche, Josué deja el reclamo, Josué deja el lloriqueo, ¿verdad? Y Dios le dice, levántate, vea, esto es lo que está pasando. Y luego Dios le dice, y esto es lo que hay que hacer. Entonces Josué, el líder, se levanta y comienza a ejecutar una acción en el pueblo. ¿Verdad? Una acción que Dios le encomienda para limpiar al pueblo del anatema. Ahora vamos a ver qué es lo que Dios le dice a Josué que tiene que hacer. Deja de lloriquear, Josué, y ponte a hacer lo que tienes que hacer como líder. Esto es algo que, por ejemplo, todos los padres de familia debieran hacer. A veces lamentamos que mi hijo es rebelde, es que esto otro. Deja de llorar y haz lo que tienes que hacer. Identifica el anatema y cambia las cosas. Vamos a ver ahorita entonces cuáles son los pasos para encontrar, o sea, para identificar el anatema y para destruirlo. Vamos a ver cuáles son los pasos bíblicos para hacer esta acción y podamos descubrir qué es aquello que le está haciendo tanto daño a nuestra familia y que deberíamos ya identificarlo y corregirlo como líderes del hogar. Así es que, versículo 10, el Señor le dice, levántate, Josué, haz algo, sigue estos pasos, no te quedes lamentándote, sino haz algo. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer Josué? Versículo 13, santifica al pueblo. Lo primero que tienes que hacer es santifica al pueblo. En otras palabras, prepáralo para encontrarse conmigo. En otras ocasiones en la Biblia se habla también de santificar al pueblo y tenía que ver con algunas cosas que tenían que hacer para dedicarse a Dios más. Por ejemplo, no tengan relaciones sexuales durante esta semana, ¿no? Que todos los varones estén limpios de esa situación de relaciones sexuales. Era una forma de limpieza para el pueblo. ¿Se acuerdan cuando David iba huyendo de Saúl y llegó a un lugar donde estaban unos sacerdotes y no habían comido y le dijo David, pues dame del pan de la proposición? Y el sacerdote le dijo, bueno, pero tus soldados deben estar limpios.
Y entonces David le dice, sí, tenemos varios días que vamos de camino, que hemos estado en el campo. Mis hombres no han estado con mujer, están limpios, se han santificado. Entonces el sacerdote le dijo, pues pueden comer del pan, de la proposición. Una forma de estar santificados, ¿no? Entonces, cuando el Señor le dice, santifica al pueblo, eso quiere decir, los vas a meter en un proceso para que estén listos para encontrarse conmigo. Deben estar a lo mejor en un tiempo de ayuno, a lo mejor, no lo sé, algún tipo de preparación espiritual para que ellos puedan ser confrontados por Dios, se puedan colocar en una posición y en una actitud en la cual Dios les pueda hablar. Y es que, ¿saben qué? Muchas veces no tenemos nosotros la actitud correcta para estar delante de Dios. Y Dios podría estarnos diciendo, hey, mira, ven, es que estás haciendo mal. Y nosotros ni escuchamos, nosotros no tenemos la actitud para escuchar a Dios. Tenemos que ponernos en una actitud de escuchar a Dios. Yo creo que en nuestro caso tendría que ser, bueno, busca más la palabra, lee la escritura. Oye, si no habías estado en oración, hazlo. Oye, vente, asiste a la iglesia, oye, ve los programas. Mantente en una posición en la que Dios pueda tratar contigo. De eso se trata, santifica al pueblo, para que ellos puedan estar listos para responder por sus actos. Así es que hay que buscar santificar al pueblo. Si es un asunto personal, debo santificarme yo y estar listo para presentarme delante de Dios. Y yo soy un líder, por ejemplo, de mi casa, tengo que hacer esa labor en mi familia. Vamos a ponernos a buscar a Dios porque Dios quiere ajustar cuentas con nosotros como familia. Así es que esto es lo que hay que hacer. Santifica al pueblo. Segundo paso, es decirle al pueblo, si tú a ti como líder, Dios ya te dijo que hay anatema, o sea, que haya algo que a Dios no le gusta en ti, bueno, y es un asunto personal, ya lo sabes. Pero si tú estás actuando como líder y Dios ya te dijo lo que hay mal, ahora tú se lo tienes que hacer saber a los demás, a tu familia, por ejemplo. Dios ya me habló a mí. Y estamos haciendo esto mal, así es que vénganse, vamos a ver por qué está mal. Y es lo que hay que hacer, le dijo el Señor a Josué, santifica al pueblo y diles, anatema hay en medio de ti. El pueblo tenía que ajustar cuentas con Dios y reconocer que había pecado. Es como cuando nosotros evangelizamos. Si nosotros evangelizamos diciéndole a la gente, ven, recibe a Cristo en tu corazón para que te vaya bien, para que Dios te bendiga y puros bendiciones, ese tipo de evangelismo no prospera por mucho tiempo. Es como el evangelismo de la semilla que cae en una tierra donde hay espinos o en una tierra donde hay pedregales, que pronto sale la semilla pero después se ahoga y se seca. Porque la gente está esperando puras cosas buenas y nosotros sabemos que en el camino de Dios la vida es difícil. El Señor dijo, los que creen en mí tendrán persecución hasta en su propia casa. Entonces cuando tú le predicas un evangelio fácil a la gente, se va con una idea falsa y muy pronto deja el camino de Dios. Y lo deja enojado y desilusionado, porque cree que así no deberían ser las cosas. Así sucede, ¿no? Entonces, así sucede también aquí. Muchas veces nosotros podemos pensar es que las cosas deberían ir así, bueno, pero no, Dios nos está diciendo que algo está mal en nosotros. Hey, vamos, acérquense, esto es lo que estamos haciendo mal y tenemos que cambiarlo, tenemos que definir cuál es el diagnóstico correcto. Debemos encontrar la naturaleza del problema. Hay anatema en el pueblo, hay anatema en nuestra casa y por eso estamos en derrota. ¿Cómo se interpreta el hecho de tomar el anatema según el versículo 15? El versículo 15 nos dice, ha quebrantado el pacto de Jehová y han cometido maldad en Israel. Así es como se interpreta que hay anatema. Has quebrantado el pacto de Jehová. El verdadero creyente sabe cuando ha quebrantado el pacto de Dios, porque está viviendo de una manera totalmente equivocada a como Él espera que vivas. Entonces, has quebrantado el pacto. El anatema hace que quebrantes el pacto con tu Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Que ya no tienes acceso a toda la protección, dirección y provisión divinas. Sí, porque has roto el pacto. Entonces ya no tienes acceso a esas bendiciones de Dios. Aquellas bendiciones de Dios para vivir de acuerdo a los propósitos de Dios. Repito, no necesariamente que siempre te vaya bien, ¿no? Porque cuando alguien es creyente no importa que le vaya mal.
Uno sabe por qué es creyente, porque Cristo murió para liberarnos de la muerte eterna y con eso es suficiente para vivir agradecidos. Entonces, has quebrantado el pacto de Jehová y luego dice, y has cometido maldad en Israel. ¿Y saben cómo definimos la maldad? Versículo 11. Dice el versículo 11, Israel ha pecado. Eso es maldad. Israel ha pecado. O sea, ha errado el blanco. Luego dice, han quebrantado mi pacto, como ya dijimos. El anatema es separarnos del pacto con nuestro Dios. Luego dice, han tomado del anatema. O sea, están haciendo las cosas que yo desapruebo, dice el Señor. Aquellas cosas que Dios reprueba, aquellas cosas que a Dios le hacen enojarse, aquellas cosas que Dios aborrece, tú las estás haciendo. Eso es tomar anatema, es hacer aquellas cosas que son contrarias totalmente a la voluntad de Dios. Entonces, luego, ¿qué más dice? Han hurtado. Porque acuérdense que el anatema era algo dedicado a Jehová, dedicado a Él. Y si tú lo tomas, ¿qué estás haciendo? Estás hurtando. Y luego dice, han mentido. Porque Acán, cuando tomó esto, ¿cómo lo hizo? A ocultas, para que nadie se diera cuenta. No dijo, hey, mira, ya tomé esto. No, él lo vio que nadie lo veía y lo escondió. Entonces lo hizo mintiendo. Nosotros cuando muchas veces pecamos y tomamos del anatema, o sea, tomamos actitudes equivocadas, practicamos conductas inapropiadas, lo hacemos mintiendo, o sea, ocultándonos de los demás. No lo estamos diciendo a todo mundo. Es algo vergonzoso. ¿Qué hacemos? Mentir y ocultarlo. Y finalmente dice, y aún lo han guardado entre sus enseres. ¿Qué hizo Acán? Lo escondió en su tienda. Tú a veces, nosotros, tú y yo, muchas veces tenemos en nuestra propia casa guardado el anatema. Aquellas cosas que Dios desaprueba y le desagradan, las tenemos guardadas en nuestra propia casa, entre nuestros enseres. ¡Qué increíble! Aquello que Dios desaprueba y le desagrada. Esto es el anatema. Y esto es lo que hay que decirle a nuestra familia. Si nosotros mantenemos esta actitud, si nosotros mantenemos esta conducta, si nosotros seguimos haciendo estas actividades, estamos en anatema delante de Dios. O sea, estamos quebrantando su pacto, estamos pecando, estamos tomando algo que Dios desaprueba, estamos hurtando, mintiendo y guardando entre nuestros enseres aquellas cosas que deberían estar lejos de nuestra vista. Cosas que deberían estar a kilómetros de distancia del creyente, las tienes guardadas en tu propia casa. Y esto es lo que tenemos que visualizar con nuestra familia. ¿Ok? Entonces, paso número 2 es decirles, anatema hay en medio de nosotros. Número 3, versículo 14. El Señor le dice a Josué, dile al pueblo, os acercaréis pues mañana. O sea, ustedes van a venir mañana conmigo. Y entonces van a estar por sus tribus. Y yo voy a elegir de todas las tribus en cuál tribu está el anatema. Y después de esa tribu, en cuál familia. Y después de esa familia, en cuál casa. Y después de en cuál casa, cuál varón. Entonces eso quiere decir que al acercarnos a Dios, nosotros debemos estar dispuestos al escudriño de Dios. Que Dios pueda buscar en nuestro celular. Que Dios pueda buscar en nuestra laptop. Que Dios pueda buscar en nuestro cuarto. Que Dios pueda buscar entre nuestras cosas íntimas. A ver qué hay. Dios va a ir buscando de lo general a lo particular. Y Dios va a ir indagando dónde está el anatema. Acercarnos a Dios es estar dispuestos al escrutinio de Dios. Que Él pueda probarnos, que Él pueda escudriñarnos. El Salmo 139 tiene ese mismo sentir, ¿no? El Salmo 139 es hermoso y en los versículos 23 y 24 dice así. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Se dan cuenta? Examíname y pruébame. Y ve si hay en mí camino de perversidad, o sea, anatema, y guíame en el camino eterno. Necesitamos mantener esta actitud al acercarnos a Dios. Darle chance de que Él escudriñe nuestra vida.
la examine por completo. ¿Y saben qué? Algo que a veces no nos gusta, que Dios va a hacer esta acción de escrutinio a través de personas. Por ejemplo, en la iglesia, a través del pastor. O en la familia, a través de tus padres. O en el trabajo, a través de tu patrón, que va a estar haciéndote, ¿cómo se llama? Inventarios y haciéndote, ¿cómo se le llama esa otra? Bueno, para ver cómo están tus cuentas, si estás haciendo bien tu trabajo. Y no nos gusta, ¿verdad?, que nos estén revisando y cuidando, pero así es. Puede llegar tu papá, ¿verdad?, joven, puede llegar tu papá y decir, voy a ver, ábreme tu cuarto, quiero revisar cómo está ahí. Ese póster, ¿qué onda? A ver, y esto es que, y este celular, y esta publicación, no te gusta, ¿verdad? No te gusta que tu papá o tu mamá te digan, ¿por qué publicaste esto? Ay, mamá, ay, que... Bueno, pero él te lo está diciendo por algo, pero no te gusta. Pero eso que estás publicando puede ser un anatema, una mala conducta, una situación que no es conveniente para tu vida, algo que no le gusta a Dios. De eso se trata, debes permitir que Dios, o sea, al acercarte a Dios, es decirle, Señor, aquí estoy. Búscame todo, a ver qué me encuentras. Pero esa búsqueda, muchas veces Dios la realiza a través de nuestras autoridades humanas. Pero hay que estar dispuestos al escrutinio de Dios, ¿ok? Y después de eso, ya que se encuentre lo que está mal, ¿qué es lo que hay que hacer? Versículo 15. El Señor le dice a Josué, ya que hayas encontrado al varón, ¿no?, que fue sorprendido con el anatema o en el anatema, dice, será quemado él y todo lo que tiene. Qué triste, ¿no? Porque en este caso no solamente fue destruido Acán, sino toda su familia junto con él y todas sus pertenencias. Fueron apedreados y quemados. Ese fue el juicio de Dios por ellos, por haber tomado el anatema y haber turbado a toda una nación. ¿Cómo la acción de uno puede traer maldición sobre tantas personas? Por eso el juicio es tan severo de Dios para las personas. Al anatema no hay que tenerle piedad. Al anatema hay que destruirlo. Por ejemplo, cuando llegaba el Evangelio a una comunidad, nos dice en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, que había un lugar, una ciudad en donde se quemaron libros. Aquellos libros que la gente tenía de sus religiones, de sus brujerías o artículos, ¿verdad? Dice que hicieron una gran hoguera y todo el mundo lo aventó y dijeron, aquí se acabó. No más anatema en mi casa, vámonos. Y todo para afuera. Ahora, no es algo que nosotros debamos hacer en la casa del vecino. No. Es algo que tú tienes que hacer en tu propia casa, en tu propia vida. No le tengas compasión al anatema. El anatema debe de ser destruido de tu vida. Entonces, ¿qué hay que hacer? Santifícate, busca a Dios, identifica el anatema, permite que Dios te examine y después de eso separa y destruye el anatema de tu vida. Conclusión, si notas que algo anda mal en tu vida, o a veces anda bien, porque a veces las cosas van bien y no te das cuenta de que hay anatema, y tú dices, es que me va bien económicamente, Dios me bendice, sí, pero eso no quiere decir nada. Tu punto de evaluación no debe de ser lo externo, no debe ser lo terrenal, debe ser la Biblia. Y la Biblia es la que te va a ayudar a escudriñarte correctamente. Entonces, si notas que algo anda mal en tu vida, comienza a hacer estos 3 pasos. Número 1, no juzgues las cosas por encimita. Como dije ahorita, ¿no? Es que si Dios me prospera económicamente, quiere decir que me ama, que estoy bien. Pues sí, es que Dios prospera a la gente trabajadora. Si tú eres muy trabajador, te va a ir bien económicamente. Y eso no quiere decir que seas bendecido por Dios. No, analízate a la luz de la Escritura. No te juzgues por encimita. Paso número 2, júzgate de acuerdo a la cosmovisión de Dios. O sea, de acuerdo a la palabra. ¿Qué es lo que la palabra dice? Y entonces toma los pasos para encontrar el anatema y destruirlo. El anatema se refiere a cualquier cosa que Dios haya destinado para juicio por su naturaleza mala y pecaminosa. Y que nosotros le estemos dando cabida en nuestra vida. Eso es lo que hay que identificar. Que aquello que Dios destinó para destrucción no lo estemos recibiendo nosotros y consintiendo nosotros en nuestra propia vida. Por supuesto que a la larga nos va a hacer mal. Claro que sí. ¿Hay algo en tu vida? En el mundo sí lo hay,
y destruye familias. Porque el anatema es maldición en donde quiera, para los creyentes o los no creyentes. Y para los no creyentes vivir en esto, pues que aquello que Dios desaprueba, aquello que Dios le desagrada, es lo normal. Pero vemos los resultados en la sociedad. Las familias se están destruyendo por causa de todas estas anatemas. Pero esto no debiera ser común en la iglesia. Tú tienes las herramientas, el Espíritu Santo y la palabra para identificar el anatema, o sea, aquellas cosas que Dios le desagradan y que están mal y que tú deberías eliminar. Por ejemplo, el anatema puede referirse a personas, ¿no? Amigos, novia, en yugo desigual, personas que no te convienen. Tú sabes que eso es anatema, ¿ok? Pueden ser actividades, si te gustan las fiestas, si te gusta el ocultismo, si te gusta el ver cosas que no convienen, actividades. O puede ser cosas. Por ejemplo, tú dices, es que este disco me costó mucho, sí, pero su música es horrible, no la vas a volver a escuchar, tíralo, ¿no? Tíralo de ahí. Objetos, cosas que te inclinan hacia la idolatría. O pueden ser malos hábitos, como decir groserías, como escuchar música que no te conviene. Ouch. Entonces, eso puede ser un anatema en tu vida. Y tú podrás decir, bueno, pero es que a mí no me hace daño. Sí, pero acuérdate que traes detrás de ti a otras personas que sí pudiera hacerles daño. Conozco algunas familias, y no voy a decir, por supuesto, nombres, y no son de aquí, no se preocupen. Pero platicando con una persona me decía, no, bueno, mis papás, ellos se acostumbran a echarse sus copitas, ¿verdad? Pero cuando están en casa, entre ellos dos. Ellos no salen de casa, ahí en casa sí agarran su tequilita y se echan ¿cómo se llaman esos caballitos o qué? Y ya están y se ponen alegres y se ponen contentos y a cotorrear, pero están ellos dos solos ahí. Yo creo que eso no es malo, me decía. Yo creo que eso no es malo. Pero ¿saben qué sucedió a la larga después de unos pocos años? Que esa debilidad de ellos se trasladó a sus hijos. Porque sus hijos no vieron malo de repente echarse una cerveza con los amigos y de repente otras más. Y ahora ya están atrapados por el alcohol. Son anatemas que permites en tu casa, que debieras erradicarlos, que debieras quitarlos, pero no lo haces porque crees que no es tan malo. Pero después terminan sufriéndolo por debilidad, ¿verdad? Tus generaciones que siguen. Ejemplo como ese hay muchísimos. Porque no sabes identificar el anatema, o porque después de identificarlo no tienes la fuerza espiritual para deshacerte de él, para erradicarlo de tu casa. El anatema es todo aquello que estorba tu dedicación a Dios, que te desvía de los caminos de Dios y te lleva a la desobediencia. Es un atentado a tu santidad y a la santidad de tu familia. No permitas que haya anatema en tu vida ni en tu casa, porque la maldición que era dedicada para el anatema podría venir a ti y a tu familia. Y luego te andas quejando de Dios cuando tú no destruiste el anatema. Hagamos ese ejercicio de reflexión. Que sea algo personal primero. Pero si tú eres jefe de familia, que ese análisis que tú hiciste lo traslades luego a tu casa. Así es que les dejo esto de tarea. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay otro como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay otro como
sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay otro como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay otro como tú, Jesús.